La salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha sido verdaderamente un misterio. Se ha manejado con opacidad y con desinformación desde el gobierno venezolano y eso ha generado muchísimos rumores, muchísimas disputas, no solo en Venezuela, sino prácticamente en toda América Latina y en buena parte del mundo, porque los aliados de Chávez están por todos lados. Una periodista que se hizo muy conocida en México a partir de su libro La Jefa, sobre la vida de Marta Sagún, su influencia y su poder, la esposa del entonces presidente Vicente Fox, es Olga Warnat, quien ahora está en Venezuela y ha estado siguiendo los entretelones de Hugo Chávez, lo que sucede en los pasillos del Palacio allá en Caracas. La periodista y escritora Olga Warnat esta mañana hace enlace con nosotros en Primero Noticias. Olga, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días allá en Caracas. Igualmente, Carlitos, para vos, un abrazo. Cuéntanos, ¿qué sabes? ¿Qué te han dicho tus fuentes? ¿Qué has logrado averiguar en esos pasillos en los que metes tus ojos, metes tu grabadora del Palacio de Miraflores? ¿Qué sabes de la salud de Chávez? ¿Qué sabes de Hugo Chávez? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, la situación no ha variado desde la última vez que conversamos por radio, hace 2 días. La situación sigue siendo de muchísima incertidumbre. Además la gente no tiene la idea de qué es lo que está sucediendo porque hace exactamente más de un mes, poquito más de un mes que el presidente no está en el país, que el presidente no habla, que ni siquiera han escuchado su voz a través de un teléfono, algo bastante atípico en una personalidad como la de Hugo Chávez, que no ha dejado de estar presente durante los 10 años, los 14 años que ha gobernado. Entonces la cosa está bastante complicada, como yo te comenté, su salud es terminal, lamentablemente hay que decir las cosas como son. El gobierno cubano ha estado informando, según mis fuentes, a todos los gobiernos de la región, fundamentalmente al gobierno brasileño, que tiene muchísimas inversiones económicas en Venezuela, al gobierno argentino, al gobierno ecuatoriano, a todos los gobiernos, incluso al gobierno colombiano, de que solamente un milagro puede salvar la vida puede hacer de que el presidente Hugo Chávez retome sus funciones, y eso es prácticamente imposible porque los milagros en este tipo de enfermedades tan crueles no existen. Por lo tanto, yo creo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia el día de ayer ha sido una cuestión meramente administrativa para tratar de estirar un poquito los tiempos y aguardar el desenlace final. Es decir, ¿tú auguras que Chávez no volverá al poder en Venezuela? No, Carlos. Lamentablemente Chávez, para mucha gente, porque realmente hay millones de venezolanos que en estos momentos lo están levantando altares, hay mucha gente, esto no hay que desestimarlo, porque para mal o para bien ha sido un hombre que ha conducido los destinos de Venezuela con sus virtudes y sus defectos durante 14 años, la gente lo ha votado y hay mucha gente que lo ama, que lo idolatra. Pero Chávez no va a regresar. ¿Cómo se vivió? 4 operaciones. ¿Cómo se vivió, te preguntaba Olga, en el Palacio de Miraflores, la última estancia de Hugo Chávez antes de que se fuera a esta visita a Cuba de la que hasta ahora no ha vuelto? Bueno, yo tengo fuentes muy directas al presidente Chávez. Lo voy a contar con muchísima delicadeza, con toda la delicadeza que el caso requiere, porque los ánimos están muy sensibilizados aquí en Venezuela en este momento. El tema fue, él tuvo su recaída fuerte en el momento de la campaña, cuando él cerró su campaña y cayó esa lluvia torrencial. Eso le hizo pésimo y él terminó en la cama. Él tiene un problema en los intestinos y esto ya ha alcanzado a la pelvis. Los dolores son tremendos. A mí lo que me comentó esta fuente es que el presidente no daba más del dolor, que
Incluso él lo comentó, lo dijo en cadena nacional que el dolor era insoportable, prácticamente fue así lo que dijo, y estos fueron testigos los habitantes de Miraflores que lo acompañan, la gente de su intimidad, la gente de su familia. El sufrimiento fue atroz, no había calmante que pudiera solucionar este tema, por eso fue también que se tomó esa decisión. Y también hay todo un tema que tiene que ver con el tipo de paciente que es un hombre como Hugo Chávez, que ama profundamente el poder, un hombre que es un paciente muy complicado, que nunca quizás ha hecho caso a lo que los médicos le planteaban, y lo que me comenta esta fuente a mí es que, por ejemplo, rompía con todo tipo de consejo médico. Él no tendría que haber hecho campaña de la manera que lo hizo y lo hizo. Él quizás a lo mejor no tendría que haber sido nuevamente candidato y lo fue. Él se escapó un par de veces de Cuba, aún bajo el consejo de Fidel, que es como su padre, de que él se quedara en Cuba, y él se tomó el avión y se regresó a Venezuela. Comía lo que no tenía que comer, tomaba litros de café. Es como un hombre que de última se resistía a aceptar de que por último era inmortal y que tenía una enfermedad incurable. Lo que sí. Sí, te preguntaba, ¿quién está mandando hoy por hoy en Venezuela? ¿Chávez desde la cama, desde Cuba? ¿O quién manda? ¿Quién dirige los destinos de Venezuela? Bueno, los destinos de Venezuela ahora están en manos de Nicolás Maduro, que es quien él ha designado prácticamente como su heredero antes de irse, y quien tendría que convertirse en el candidato en el caso cuando se produzca el desenlace final y se tenga que convocar a nuevas elecciones. Él teóricamente es el que está mandando, pero también es cierto que desde hace un mes hay un país que está parado en lo económico, hay desabastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, hay mucha incertidumbre de los empresarios. A esto sumarle una situación de incertidumbre en lo político. Bueno, teóricamente es Nicolás Maduro y teóricamente es un gabinete que acompañaba a Hugo Chávez el que va a continuar. Esto es los que mandan. Por otra parte están los militares, pero también es cierto, Carlos, que las decisiones más importantes en lo político y en lo jurídico se están tomando en Cuba. Esto es lo paradójico. Los gobiernos extranjeros están comunicándose con Cuba para tener las últimas informaciones del estado de salud y de lo que va a suceder en Venezuela y de cómo continúan los acontecimientos en Venezuela, y no a través directamente del gobierno venezolano. O sea, los funcionarios venezolanos van y vienen a Cuba y tienen permanentes reuniones con Raúl Castro y con Fidel, que son los que están monitoreando directamente la situación por razones también muy concretas. No te olvides que Cuba depende muchísimo, muchísimo del petróleo venezolano, y obviamente los cubanos no quieren volver a repetir la situación catastrófica que vivieron cuando se cayó la Unión Soviética. Aquí hay intereses de muchos millones, intereses políticos y económicos. Y bueno, esto es un poco la situación y es un poco quién se puede decir más o menos quiénes son los que mandan. Pero en realidad tampoco nadie toma decisiones La figura de Chávez ha sido demasiado intensa, demasiado fuerte, y es como que cualquiera que quiera tomar decisiones viaja a Cuba antes de tomar una decisión, porque nadie tomaba decisiones al margen de Hugo Chávez. Hugo Chávez tomaba todas las decisiones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Muchísimas gracias, Olga Warnant, un placer saludarte, muchos saludos hasta Caracas y estaremos al pendiente de lo que se desarrolle por allá. No se